En la madrugada del 11 de noviembre de 1876, 6 personas adultas residentes en la ciudad de Durango afirmaron, bajo juramento y en interrogatorios separados, haber recibido la visita del mismo hombre en intervalos tan próximos entre sí que resultaba materialmente imposible que éste hubiera recorrido todas aquellas calles, golpeado aquellas puertas, pronunciado aquellas palabras y desaparecido sin que nadie notara el menor indicio de prisa, cabalgadura o acompañante. El hombre que las visitó era Matías Valdez, de 44 años, jefe de una pequeña ronda nocturna encargada de atender incidencias menores en el centro comercial de la ciudad. Su rostro era conocido por comerciantes, serenos, cocheros y vecinos del perímetro que se extendía desde la calle Constitución hasta los antiguos portales cercanos a la Plaza de Armas. Todos reconocieron sin vacilación su rostro alargado, su voz baja y pausada, la manera peculiar de arrastrar discretamente la pierna derecha al caminar y hasta una expresión que solía usar cuando pedía a alguien que permaneciera dentro de su casa por precaución. Bajaba ligeramente la barbilla, alzaba las cejas y decía las palabras como si compartiera un secreto incómodo. El problema, el detalle que no encajaba y que transformaría aquellas declaraciones en uno de los expedientes más desconcertantes jamás archivados en la jefatura política del Estado, surgió al amanecer, cuando el verdadero Matías Valdez fue encontrado encerrado en un depósito en desuso, situado en los fondos de una antigua casa de diligencias sobre la calle Negrete. Llevaba allí desde poco después de la medianoche, sin medios para salir, sin haber escuchado nada anormal a través de los gruesos muros de adobe y sin saber que, durante casi 4 horas, alguien usando su identidad, su voz, su cojera y sus gestos, había atravesado la ciudad de punta a punta, dejando tras de sí un rastro de conversaciones que pronto se revelarían como piezas calculadas de un mecanismo mucho mayor. El parte oficial, redactado aquella misma mañana por el juez de paz Segundo Rosales, cuyo original se conserva microfilmado en el archivo municipal desde 1963, registra la hora del hallazgo a las 6:40. 2 empleados de la casa de diligencias, al acudir a retirar unos arreos guardados en el depósito trasero, oyeron golpes sordos provenientes del interior. La puerta estaba asegurada con una tranca de madera colocada desde fuera, un detalle que el propio Matías señalaría después como prueba de que alguien lo había encerrado a propósito. Cuando los empleados retiraron la tranca, Matías salió aturdido, con el uniforme arrugado y una sed intensa. Según consta en el acta de declaración, afirmó haber acudido al depósito poco después de las 12 de la noche, tras escuchar un ruido metálico en el callejón contiguo. Al entrar, alguien cerró la puerta desde fuera y colocó la tranca. No vio a nadie. No oyó pasos alejándose. El depósito, que durante décadas había servido para almacenar grano y posteriormente quedó abandonado, tenía muros de casi medio metro de espesor y una sola ventana tapiada con tablones desde hacía años. Una vez dentro, Matías no tuvo forma de comunicarse con el exterior ni de forzar la salida. Mientras Matías permanecía encerrado sin saberlo, 6 hogares del centro de Durango recibían la visita nocturna de alguien que no era él, pero que hablaba como él, caminaba como él y conocía detalles de la vida comercial del barrio que solo el jefe de ronda podría saber. La primera visita se registró en la casa de don Teófilo Arreola, un talabartero de 52 años que vivía con su esposa y 2 empleados en la calle Hidalgo, a escasas 3 cuadras del depósito donde Matías estaba encerrado. Eran aproximadamente las 12:30 de la noche cuando unos golpes firmes en la puerta principal despertaron a Arreola.
Al abrir, reconoció de inmediato al jefe de ronda bajo la luz de un farol de aceite que ardía junto a la entrada. El hombre se presentó como Matías Valdés, pidió disculpas por la hora y preguntó si habían oído caballos o si habían visto a dos jinetes cruzar la calle en dirección al sur. Dijo que se investigaba un posible asalto en la casa comercial de Baldomero Sáenz y solicitó a Arreola que mantuviera la puerta asegurada durante el resto de la noche. La conversación no duró más de 4 minutos. Arreola declararía después que el supuesto Matías mencionó específicamente a dos jinetes, uno con sombrero claro, el otro con una montura que rechinaba, y que incluso describió el ruido de los cascos sobre el empedrado como un detalle que podría ayudar a identificar a los implicados. La segunda visita ocurrió aproximadamente a la 1:15 en la vivienda de doña Herminia Luján, viuda de 60 años, que administraba una mercería en los bajos de su propia casa, situada en la esquina de las calles Zaragoza y Juárez. Doña Herminia declaró que el mismo Matías Valdés, a quien conocía desde hacía más de 10 años por sus rondas nocturnas, apareció en su puerta con el semblante preocupado y le preguntó si había visto una carroza detenida frente a la casa de empeños contigua o si había escuchado a hombres descargando algo durante la noche. Le advirtió que no saliera hasta el amanecer porque se había reportado un delito en el establecimiento de Baldomero Sáenz. La viuda Luján recordaba con precisión que el visitante arrastraba la pierna derecha al retirarse y que llevaba la capa reglamentaria de la ronda, una prenda de paño oscuro con costuras visibles en el forro interior. A diferencia de Arreola, a ella no le habló de jinetes ni de caballos, le habló de una carroza, un vehículo cerrado, con las cortinas echadas, que según el supuesto Matías, había sido visto merodeando por la zona en noches anteriores. La tercera visita se produjo alrededor de la 1:30 en la modesta casa de la calle Independencia, donde vivía el carpintero Renato Fierro, de 38 años, con su esposa y su hermana menor. Fierro declaró que se asomó por una ventana del piso superior al oír que alguien llamaba con insistencia a la puerta. Abajo, bajo el resplandor de un farol callejero, distinguió claramente la silueta de Matías Valdés, con su característica inclinación al apoyar el peso sobre la pierna izquierda para compensar la derecha. El supuesto agente le preguntó si había notado alguna ventana rota en las propiedades vecinas o si había visto a un hombre con un abrigo claro corriendo por el callejón trasero. Le informó del incidente en la casa de Baldomero Sáenz y le pidió que se mantuviera atento durante lo que quedaba de noche. Fierro recordaba nítidamente dos cosas. El abrigo claro, un detalle que el visitante repitió 2 veces, como para asegurarse de que quedara grabado, y el hecho de que al alejarse el hombre arrastró la pierna equivocada. El verdadero Matías arrastraba la derecha, aquel hombre se alejó arrastrando la izquierda. Fierro lo notó, pero no le dio importancia en el momento, atribuyéndolo al cansancio o a una mala pisada sobre el empedrado irregular. La cuarta visita tuvo lugar cerca de las 2 de la madrugada en el domicilio de los hermanos Arciniega, 2 solterones, Felipe, de 55 años, y Damián, de 49, que compartían una casa amplia en la calle Gabino Barreda. Ambos fueron despertados por los golpes en la puerta y ambos acudieron a abrir. Los dos declararon haber visto a Matías Valdés en el umbral, con el aliento agitado como si hubiera corrido, aunque el sudor no le empapaba la frente de la manera que cabría esperar. El falso Matías les preguntó si habían oído gritos o el ruido de una puerta forzada en las cercanías y les mencionó que se había producido un robo en la casa comercial de Baldomero Sáenz. Felipe Arciniega, que tenía fama de observador meticuloso, notó 3 cosas que más tarde resultarían decisivas. El supuesto Matías
olía a una especie de pomada dulzona, algo parecido a la mezcla de aceites y pigmentos que usaban los actores de teatro. Evitó situarse bajo el farol que los propios hermanos sostenían, manteniéndose siempre en la penumbra del marco de la puerta. Y, al hablar, no pronunció correctamente el nombre de Baldomero Sáenz. Dijo algo parecido a Valdemiro antes de corregirse rápidamente. Felipe se lo comentó a Damián después de cerrar la puerta, pero ambos coincidieron en que un hombre con tantas visitas pendientes podía tropezar con cualquier apellido. La quinta visita se registró a eso de las 2:30 en la casa de la costurera Marcelina Obregón, de 41 años, que vivía sola en un pequeño cuarto con taller en la planta baja de un edificio de la calle 5 de Febrero. Marcelina conocía bien a Matías Valdés porque le había remendado la capa en varias ocasiones. Cuando abrió la puerta, creyó reconocerlo de inmediato. El hombre le habló del asalto a la casa de Baldomero Sáenz y le preguntó si había visto a 2 hombres jóvenes merodeando por la calle o si había notado la presencia de un carruaje detenido durante un tiempo inusualmente largo frente a la herrería contigua. Marcelina dijo que no había visto nada y el visitante se retiró. Lo que la dejó inquieta fue un detalle que solo ella, como costurera, podía apreciar. La capa que llevaba aquel hombre tenía una costura diagonal en la parte interior del cuello, exactamente igual a la que ella misma había cosido en la capa del verdadero Matías unos meses atrás. Sin embargo, también notó que el dobladillo inferior estaba rematado con un tipo de puntada distinto al que ella solía emplear. No dijo nada en ese momento, porque supuso que Matías habría encargado reparaciones adicionales a otra persona. La sexta y última visita ocurrió casi a las 3:15 en la residencia del escribano público Isidoro Ceballos, de 58 años. Hombre meticuloso y de hábitos rigurosos que vivía con su esposa y su hija mayor en una casa de 2 plantas frente al costado norte de la Plaza de Armas. Ceballos fue el único que no abrió la puerta. Escuchó los golpes desde el piso superior, se asomó al balcón con cuidado y distinguió abajo la figura de Matías Valdés recortada contra la luz tenue de la luna. El hombre levantó la vista, lo saludó con un gesto breve y le preguntó a media voz si había visto a alguien entrar por un callejón lateral junto a la catedral, una ruta estrecha que conectaba la plaza con la calle Bing Xing posterior. Le informó del incidente en la casa de Baldomero Sáenz y le recomendó no salir hasta que amaneciera. Ceballos, desde la altura del balcón, no pudo observar la cojera ni los detalles de la capa, pero declaró que la voz era inconfundiblemente la de Matías y que el modo de inclinar la cabeza al formular las preguntas coincidía exactamente con el que había visto en el jefe de ronda durante años. Le llamó la atención, sin embargo, que el hombre no llevara el farol reglamentario de la ronda, algo que el verdadero Matías jamás olvidaba, porque formaba parte de su equipo obligatorio. Para cuando Ceballos cerró el balcón, el verdadero Matías Valdés llevaba más de 3 horas encerrado en el depósito de la calle Negrete. El falso Matías, o los falsos, como se descubriría después, había completado su recorrido y se había desvanecido en la noche sin que ningún vecino, sereno o transeúnte casual registrara su paso entre una visita y otra. Las distancias entre los 6 domicilios sumaban un recorrido total de aproximadamente 14 cuadras en una ciudad de calles empedradas y mal iluminadas. Para un hombre que arrastraba una pierna, ese trayecto a paso normal habría tomado al menos 50 minutos de marcha continua, sin detenerse a conversar. Pero las 6 visitas, con sus respectivas conversaciones, se concentraron en un lapso de aproximadamente 3 horas, y las horas declaradas por los testigos apenas dejaban margen para que un solo hombre se trasladara caminando, y mucho menos para que se detuviera a hablar con calma en cada puerta. La noticia del hallazgo de Matías en el depósito
Corrió por el centro de Durango antes del mediodía. Los 6 vecinos que habían recibido su visita nocturna empezaron a intercambiar impresiones en los portales de la plaza de armas, en el mercado y en las puertas de la iglesia. Pronto se hizo evidente que algo no cuadraba. Todos insistían en haber visto a Matías, todos describían su voz, su cojera, su capa y su manera de hablar. Pero cuando empezaron a comparar lo que el supuesto agente les había dicho, las versiones se desmoronaron. A Arreola le había hablado de 2 jinetes, a doña Herminia de una carroza, a Fierro de un hombre con abrigo claro y una ventana rota, a los hermanos Arciniega de gritos y una puerta forzada, a Marcelina Obregón de 2 hombres jóvenes y un carruaje estacionado, a Ceballos de un callejón lateral. Cada uno había recibido una pieza distinta de un rompecabezas que no existía, y sin embargo, todos estaban convencidos de haber visto y escuchado a la misma persona. El juez de paz Rosales ordenó que los 6 testigos prestaran declaración por separado en su oficina del antiguo edificio de la jefatura, un caserón de cantera con ventanales altos y un patio interior donde el eco de las voces rebotaba entre los muros húmedos. Las actas de aquellos interrogatorios, transcritas a mano por el amanuense Eulalio Pedraza en un cuaderno de tapas negras que aún puede consultarse en el archivo municipal, revelan la dimensión del problema. Ninguno de los 6 testigos mentía deliberadamente. Todos creían de buena fe que Matías Valdés había estado frente a ellos durante la madrugada. Sus descripciones coincidían en lo esencial. Un hombre delgado, de rostro alargado, con bigote recortado, voz pausada, capa oscura y una cojera característica. Sin embargo, los detalles específicos que cada uno recordaba haber recibido durante la breve conversación nocturna eran incompatibles entre sí, como si el mensajero hubiera sembrado intencionadamente fragmentos contradictorios en cada mente. El propio Matías Valdés declaró aquella misma tarde. Según consta en su acta de declaración, visiblemente afectado pero contenido, afirmó no recordar nada anormal antes de ser encerrado. Había iniciado su ronda a las 11 de la noche, como de costumbre. Recorrió la calle Constitución hasta los Portales, dio la vuelta por la Plaza de Armas, bajó por la calle Juárez y enfiló hacia la zona de la calle Negrete, donde se encontraban los antiguos almacenes y las casas de diligencias. Al pasar junto al callejón que separaba la casa de diligencias del taller de un herrador, escuchó un ruido metálico, como si alguien hubiera dejado caer una herramienta o una pieza de hierro. Entró en el callejón para investigar y al fondo vio la puerta entreabierta del depósito en desuso. Se acercó con precaución, entró y recibió un empujón por la espalda. La puerta se cerró de golpe y la tranca cayó del otro lado. No vio a nadie, no oyó nada más. El depósito estaba vacío, oscuro y frío. Pasó las horas siguientes sentado sobre unos costales viejos, golpeando la puerta de tanto en tanto con la esperanza de que alguien lo oyera. La situación de Matías era delicada. 6 testigos afirmaban haberlo visto en lugares donde él no había estado. Su coartada era, paradójicamente, el encierro mismo, pero nadie podía confirmar a qué hora exacta había entrado en el depósito. Los empleados de la casa de diligencias no trabajaban de noche. El callejón carecía de iluminación y no había viviendas con ventanas orientadas hacia ese tramo. En teoría, alguien podría haber encerrado a Matías después de que éste hubiera realizado el recorrido de visitas, aunque la logística de semejante maniobra, recorrer 14 cuadras con cojera, detenerse 6 veces, regresar al depósito y encerrarse desde fuera, resultaba difícil de imaginar. Otra hipótesis, la que ganó fuerza entre algunos funcionarios, era que Matías hubiera utilizado cómplices para simular las visitas mientras él permanecía escondido,
saliendo del depósito antes del amanecer para hacerse encontrar por los empleados. La tranca colocada desde fuera era, según esta teoría, un montaje demasiado conveniente. Lo cierto es que la noticia del supuesto asalto a la casa comercial de Baldomero Sáenz no era falsa. A media mañana, cuando los empleados del establecimiento llegaron para abrir, descubrieron que la caja principal, un cofre de madera reforzado con flejes de hierro que se guardaba en una oficina interior, había sido vaciada durante la noche. La cerradura no presentaba signos de violencia. La puerta de la oficina estaba cerrada con llave. Las ventanas tenían los postigos intactos. Los candados de la entrada principal estaban en su sitio. No había señales de forcejeo, muebles desplazados, papeles revueltos, ni sangre. La caja simplemente estaba abierta y vacía. La cantidad desaparecida ascendía a algo más de 3.500 pesos de plata, una suma considerable que incluía pagos de comerciantes, depósitos de compañías de transporte y el fondo de reserva que Baldomero Sáenz guardaba para cubrir sus propias obligaciones. Una parte importante de ese dinero no le pertenecía. Baldomero Sáenz era un hombre de 59 años, natural de Zacatecas, que se había establecido en Durango 2 décadas atrás y había construido un negocio próspero como intermediario comercial. Su casa, situada en un edificio amplio de la calle principal, actual avenida 20 de Noviembre, funcionaba como punto de pago para comerciantes que preferían no manejar grandes sumas en efectivo. Baldomero recibía el dinero, lo guardaba en su caja fuerte y efectuaba los pagos correspondientes a proveedores, transportistas y acreedores en fechas acordadas. A cambio, cobraba una comisión modesta y gozaba de una reputación de hombre recto y puntual. Aquella reputación se derrumbaría en el curso de las semanas siguientes, pero durante las primeras horas del 11 de noviembre, Baldomero Sáenz parecía una víctima más. Un comerciante honrado que se había acostado la noche anterior con sus cuentas en orden y había despertado con la caja vacía y la confianza de sus depositantes hecha añicos. Su primera reacción, según los empleados que lo vieron llegar al establecimiento aquella mañana, fue de incredulidad absoluta. Pidió que se repasaran todos los rincones, que se revisara la caja por si el dinero hubiera sido movido a otro compartimento, que se comprobara si alguien había olvidado cerrar la puerta de la oficina el día anterior. Cuando se convenció de la realidad del robo, se desplomó en una silla del despacho principal y permaneció varios minutos en silencio, con la mirada fija en el cofre vacío. Después, reagrupándose con un esfuerzo visible, ordenó avisar a las autoridades y envió a un empleado a buscar a Matías Valdés, cuya ronda debía haber cubierto la zona durante la noche. El empleado regresó con la noticia de que Matías no aparecía por ninguna parte. Fue entonces cuando empezó a circular el rumor de que el jefe de ronda había sido encontrado encerrado en un depósito. Para las primeras horas de la tarde, la situación había adquirido un cariz que nadie esperaba. Los 6 vecinos que habían recibido la visita nocturna estaban siendo interrogados. Matías Valdés permanecía en la jefatura, ni detenido formalmente ni en libertad, en una especie de limbo administrativo que reflejaba la perplejidad del juez Rosales. Baldomero Sáenz, por su parte, había comenzado a recibir a los comerciantes que tenían fondos depositados en su caja, y las conversaciones, según testimonios recogidos después, fueron tensas y dolorosas. Baldomero se mostraba genuinamente angustiado, al borde de las lágrimas, y repetía una y otra vez que no comprendía cómo alguien había podido abrir la caja sin forzar la cerradura. La cuestión de la cerradura se convirtió en el centro de las primeras pesquisas. El cerrajero que había fabricado el mecanismo, un artesano de apellido Montoya, cuyo taller se encontraba en la calle Mina,
Declaró que la caja había sido diseñada para resistir ganzúas y palancas. Solo existían 3 llaves, una en poder de Baldomero, otra guardada en un cajón del despacho principal bajo llave, llave que también tenía Baldomero, y una tercera en manos de su administrador de confianza, Nemesio Alcocer, un hombre de 36 años que llevaba 8 trabajando para la casa comercial y que gozaba de acceso prácticamente ilimitado a todas las dependencias del establecimiento. Nemesio Alcocer no apareció aquella mañana. No acudió a trabajar ni se presentó en su domicilio, una habitación modesta en una casa de huéspedes de la calle Florida. Sus pertenencias seguían allí, excepto una maleta pequeña, un abrigo de viaje y una bolsa de cuero que la propietaria de la casa de huéspedes recordaba haber visto sobre el armario la noche anterior. Nadie lo había visto salir, nadie supo decir a qué hora exacta había abandonado la ciudad. La desaparición de Nemesio Alcocer introdujo un nuevo elemento en la investigación. Si el administrador tenía una llave de la caja y había desaparecido la misma noche del robo, la hipótesis más lógica era que él mismo había vaciado el cofre y huido con el dinero. Sin embargo, esta explicación no aclaraba el enigma de las 6 visitas nocturnas, ni la extraña coincidencia de que Matías Valdés hubiera sido encerrado en un depósito mientras alguien recorría la ciudad haciéndose pasar por él. El juez Rosales ordenó buscar a Nemesio en las diligencias que salían hacia el norte, pero las pesquisas no dieron resultado inmediato. Nemesio Alcocer se había esfumado como si la noche se lo hubiera tragado. Fue en ese punto, cuando la investigación parecía encaminarse hacia un simple caso de robo con fuga, que una voz inesperada introdujo la primera fisura en la versión dominante. Esa voz pertenecía a Adelaida Moncada, una mujer de 37 años, propietaria de un pequeño taller de costura que confeccionaba ropa para presentaciones públicas, procesiones cívicas, compañías teatrales itinerantes y cuantos eventos requirieran vestuario especial. Su taller ocupaba la planta baja de un edificio estrecho en la calle Constitución, a pocos pasos de los portales, y era conocido por la calidad de sus acabados y la discreción absoluta con que manejaba los encargos. Adelaida era una mujer reservada, de pocas palabras, con unas manos excepcionalmente hábiles y una memoria prodigiosa para los detalles de cada prenda que había confeccionado o reparado. Adelaida acudió a declarar por iniciativa propia en la tarde del 12 de noviembre. Había escuchado los rumores que circulaban por la ciudad y había prestado especial atención a las descripciones que los testigos hacían de la capa del supuesto Matías. Una de las testigos, la costurera Marcelina Obregón, había mencionado ante el juez Rosales la costura diagonal en la parte interior del cuello. Adelaida conocía esa costura porque ella misma la había hecho. Meses atrás, Matías Valdés le había llevado su capa para una reparación. La prenda tenía un desgarrón considerable en el forro, cerca del hombro derecho, y Adelaida había empleado una puntada característica, una diagonal reforzada con hilo doble, que según ella resultaba inconfundible. Hasta ahí, la declaración de Marcelina confirmaba lo que todos creían, que el visitante nocturno llevaba la capa auténtica de Matías. Pero Adelaida recordaba algo más, algo que los investigadores no habían considerado porque no tenían motivos para saberlo. 4 meses antes del robo, su taller había recibido un encargo del ayuntamiento para confeccionar el vestuario de una celebración municipal. Entre las prendas solicitadas figuraban 3 imitaciones baratas de la capa reglamentaria de la ronda nocturna, destinadas a figurantes que representarían a guardias en una recreación histórica. El encargo especificaba que las capas debían ser similares a las auténticas en apariencia externa,
Pero no era necesario que tuvieran la misma calidad de paño ni los mismos acabados internos. Adelaida las confeccionó con retales de tela más económica, imitando el corte, el largo y el color, pero utilizando materiales distintos y técnicas de costura más rápidas. Terminado el evento, las 3 capas debían haber sido desmontadas y devueltas al taller para reaprovechar la tela. Sin embargo, 2 de ellas nunca regresaron. Adelaida lo comunicó al funcionario municipal encargado del evento, quien restó importancia al asunto, argumentando que probablemente algún figurante las habría olvidado devolver o las habría desechado por su cuenta. El incidente quedó registrado en una nota informal, sin fecha, que Adelaida conservaba en un cajón de su taller. La implicación de este dato era perturbadora. Si 2 imitaciones de la capa de Matías habían desaparecido meses antes, existía la posibilidad de que los visitantes nocturnos no fueran uno, sino varios, cada uno equipado con una prenda lo bastante parecida a la original como para engañar a cualquier testigo en la penumbra de un portal nocturno. La costura diagonal que Marcelina Obregón había identificado no estaba necesariamente en la capa auténtica de Matías, sino en una de las imitaciones, fabricada con el mismo patrón pero por manos distintas y con un tipo de puntada diferente en el dobladillo, tal como la propia Marcelina había intuido sin darle mayor importancia. El juez Rosales, informado de esta nueva línea, ordenó que se buscaran las capas desaparecidas y que se interrogara de nuevo a los 6 testigos, esta vez prestando atención a cualquier detalle que pudiera sugerir la presencia de más de un impostor. Los resultados fueron reveladores. Felipe Arciniega recordó entonces algo que no había mencionado en su primera declaración por considerarlo irrelevante. El falso Matías que visitó su casa olía a una especie de ungüento dulzón, un aroma que asociaba vagamente con las cremas que usaban los actores para fijar el maquillaje. Marcelina Obregón, al repasar mentalmente el encuentro, añadió que el hombre que la visitó tenía las manos inusualmente limpias para tratarse de un guardia que supuestamente había pasado horas recorriendo calles polvorientas. Renato Fierro, el carpintero que había notado la pierna equivocada, insistió en que el visitante arrastraba la izquierda, no la derecha, y que el error le había parecido pasajero pero ahora le resultaba significativo. Teófilo Arreola declaró que el hombre que lo visitó a él hablaba con una voz ligeramente más grave de lo que recordaba en el Matías auténtico, aunque en el momento lo atribuyó a un posible resfriado. Doña Herminia Luján, la viuda de la mercería, afirmó que el supuesto Matías llevaba un sombrero cuyo ala era algo más ancha que la del uniforme reglamentario que ella había visto incontables veces. Isidoro Ceballos, el escribano que había observado al visitante desde el balcón, no pudo añadir nada nuevo porque la altura y la distancia le habían impedido captar detalles finos. Pero sí confirmó que el hombre no llevaba el farol de la ronda, omisión que ahora cobraba un significado nuevo. El rompecabezas empezaba a cambiar de forma. Ya no se trataba de explicar cómo un solo hombre había podido estar en 6 lugares casi al mismo tiempo. Ahora la pregunta era ¿cuántos hombres habían participado y quién los había entrenado? Porque resultaba evidente que los impostores no solo habían imitado la apariencia externa de Matías Valdés. Habían estudiado sus gestos, su manera de caminar, su forma de inclinar la cabeza al hablar. Algunos habían logrado imitar incluso el tono de su voz lo bastante bien como para engañar a vecinos que conocían a Matías desde hacía una década. Y uno de ellos, al menos, cometió el error de arrastrar la pierna equivocada, un fallo que sugería un ensayo apresurado o una confusión de última hora entre varios aprendices.
La pista del maquillaje llevó al juez Rosales a indagar en el ambiente teatral de Durango. La ciudad no contaba con un teatro estable, pero recibía con frecuencia a compañías dramáticas itinerantes que recorrían el norte del país, representando desde autos sacramentales hasta comedias de enredo y sainetes populares. Durante el verano y el otoño de 1876, dos compañías habían pasado por Durango. La primera, una agrupación familiar procedente de San Luis Potosí, había permanecido apenas 5 días en agosto y era improbable que tuviera relación con los hechos. La segunda, en cambio, resultó más interesante. Se trataba de una compañía de paso, modesta y con pocos recursos, que se había presentado durante 3 semanas consecutivas a finales de septiembre y principios de octubre en un improvisado tablado instalado en el patio del antiguo mesón de la calle Francisco I. Madero. La compañía, dirigida por un hombre que se hacía llamar Lázaro Monroy, se anunciaba como Gran Compañía Dramática de Variedades del Bajío, y estaba compuesta por aproximadamente 1 docena de personas, entre actores, músicos y asistentes. Lo que despertó el interés del juez Rosales no fue la compañía en sí, sino la declaración de 2 de sus antiguos ayudantes. Los hermanos Eulogio y Pantaleón Bustamante, de 25 y 22 años respectivamente, originarios de Fresnillo, Zacatecas, se presentaron voluntariamente ante la jefatura política el 14 de noviembre. Habían permanecido en Durango después de que el resto de la compañía partiera hacia el norte, porque, según dijeron, carecían de dinero para el pasaje. Malvivían realizando trabajos esporádicos en el mercado y durmiendo en los portales o en los cuartos traseros de algunas fondas que les permitían quedarse a cambio de ayuda con la carga y descarga. Enterados del escándalo que rodeaba las visitas nocturnas y las capas desaparecidas, decidieron hablar antes de que alguien los relacionara con los hechos. Su declaración, transcrita en 22 páginas del cuaderno de Eulalio Pedraza, fue explosiva. Según relataron, aproximadamente 3 semanas antes del robo, un hombre bien vestido y de modales discretos se presentó en la pensión donde se alojaban los miembros de la compañía y preguntó por Lázaro Monroy. El hombre se identificó como representante de un comerciante local que deseaba contratar un servicio peculiar. No quería una representación pública ni una función privada, sino algo mucho más específico. Necesitaba a 3 hombres que, durante varias semanas, observaran y aprendieran los gestos, la voz y la manera de caminar de un guardia nocturno llamado Matías Valdés. La tarea consistía en seguirlo durante sus rondas, memorizar sus costumbres, la inclinación de su cuerpo, el arrastre de su pierna derecha, la forma en que saludaba a los vecinos, el modo de ajustarse la capa sobre los hombros y hasta las muletillas que empleaba al conversar. Los 3 hombres debían estar preparados para, en una fecha que se les indicaría posteriormente, visitar domicilios concretos, haciéndose pasar por el guardia y formulando preguntas específicas sobre un crimen que aún no se había cometido. Eulogio Bustamante declaró que Lázaro Monroy, siempre necesitado de dinero, aceptó el encargo sin hacer demasiadas preguntas. Seleccionó a 3 de sus actores más jóvenes y versátiles, hombres de complexión similar a la de Matías y con cierta facilidad para la imitación, y les ordenó que dedicaran las horas nocturnas a observar al guardia. Según Eulogio, él mismo participó en algunas de esas vigilancias como acompañante de uno de los actores seleccionados. Un joven delgado y silencioso al que todos llamaban el Rengo, precisamente por su habilidad para imitar cojeras de todo tipo. Durante casi 2 semanas, los actores siguieron a Matías Valdés a lo largo de su ronda nocturna,
tomando notas mentales y practicando en privado la imitación de su andar, su postura y su voz. Monroy los corregía como si se tratara de un ensayo teatral, insistiendo en los detalles, la inclinación del hombro, el ritmo del paso, la cadencia al hablar. Pantaleón Bustamante, por su parte, declaró que en ningún momento les dijeron para qué serviría todo aquello. El contratante, cuyo nombre no les fue revelado, pagó a Monroy una cantidad que, según su hermano Eulogio, era suficiente para cubrir los gastos de la compañía durante un mes. El día del evento, los actores recibieron instrucciones precisas. Cada uno debía visitar 2 domicilios, recorrer un itinerario preestablecido, hacer las preguntas indicadas y retirarse sin entretenerse en conversaciones innecesarias. Les entregaron capas y sombreros similares al uniforme de la ronda. Les indicaron que evitaran la luz directa siempre que fuera posible. Les dieron a entender que se trataba de una broma pesada o de una prueba para algún cargo municipal. Ninguno de los actores, según los hermanos Bustamante, supo nunca que sus visitas nocturnas servirían para contaminar los recuerdos de 6 testigos y proporcionar coartadas a un robo. Pero la parte más impactante de su declaración llegó cuando Eulogio Bustamante, visiblemente nervioso, añadió un detalle que el juez Rosales no esperaba. Pocos días antes del robo, mientras acompañaba a uno de los actores en una de las vigilancias nocturnas, Eulogio vio al contratante conversando en un callejón con un hombre que el actor identificó como Nemesio Alcocer, el administrador de la casa comercial de Baldomero Sáenz. La conversación fue breve y Eulogio no pudo escuchar lo que decían, pero le llamó la atención que ambos se trataran con familiaridad. Aquel dato, unido a la desaparición de Nemesio la misma noche del robo, sugería una conexión que iba mucho más allá de lo que nadie había imaginado. El juez Rosales, con estos elementos sobre la mesa, decidió interrogar a Baldomero Sáenz con mayor profundidad. Hasta ese momento, Baldomero había sido tratado como víctima, pero la declaración de los hermanos Bustamante apuntaba a que su propio administrador estaba implicado, y resultaba difícil creer que Nemesio Alcocer hubiera organizado todo aquello sin que su patrón lo supiera. La primera citación formal tuvo lugar el 16 de noviembre. Baldomero acudió voluntariamente, vestido con su habitual levita oscura y una expresión que los testigos describieron como cansada pero serena. Durante las primeras horas del interrogatorio mantuvo su versión. Era un comerciante honrado que había sufrido un robo, que confiaba en su administrador y que no comprendía cómo Nemesio podía estar implicado. Sin embargo, a medida que el juez Rosales fue desgranando los testimonios acumulados, las capas, los actores, las vigilancias previas, la conversación en el callejón, la actitud de Baldomero empezó a resquebrajarse. El 19 de noviembre, en un careo con Matías Valdez y con los hermanos Bustamante, Baldomero Sáenz reconoció finalmente que Nemesio Alcocer le había propuesto un plan para desviar las sospechas en caso de que la caja fuerte fuera robada. Según esta versión inicial de Baldomero, la idea original era preventiva. Nemesio le había sugerido que, dadas las crecientes tensiones políticas en el país y la inestabilidad de los caminos, sería prudente tener un sistema para confundir a posibles ladrones. Si alguna vez se producía un robo, contar con testigos previamente condicionados que ofrecieran descripciones contradictorias dificultaría la investigación y daría tiempo para recuperar el dinero o para que las aseguradoras, si las hubiera, pagaran sin objeciones. Baldomero insistió en que nunca aprobó la ejecución real del plan. Según su versión, Nemesio había actuado por su cuenta al ponerlo en marcha, aprovechando algún conflicto interno de la casa comercial o alguna deuda personal desconocida para su patrón. El juez Rosales no creyó esta versión.
Tampoco la creyó Matías Valdés. Tampoco la creyeron los comerciantes que habían depositado su dinero en la caja de Baldomero. Las piezas del rompecabezas dibujaban una imagen muy distinta. Baldomero Sáenz enfrentaba desde hacía meses obligaciones comerciales que, según los libros de contabilidad requisados por el juez, difícilmente habría podido cumplir. Sus anotaciones mostraban un déficit creciente, pagos aplazados, préstamos a corto plazo con intereses elevados y una serie de maniobras contables que bordeaban la legalidad. Si el dinero de los depositantes desaparecía en un robo aparentemente impecable, con testigos contradictorios y un guardia desacreditado, Baldomero podría declararse insolvente sin tener que revelar que sus pérdidas eran anteriores al robo. La falsa invasión le permitiría culpar a ladrones desconocidos, mientras él se quedaba con el dinero en algún escondite secreto. Pero había un problema con esta reconstrucción, y el problema era el propio Baldomero. Durante los días posteriores al robo, su comportamiento no fue el de un hombre que acababa de ejecutar un plan maestro. Fue el de un hombre atrapado en una pesadilla que él mismo había contribuido a crear, pero que había escapado a su control. Lloró en público. Perdió peso visiblemente. Se presentó varias veces en la jefatura sin ser llamado, ofreciendo detalles adicionales y formulando hipótesis cada vez más descabelladas sobre lo que podría haber ocurrido. Se ofreció a pagar con su propio patrimonio, hipotecando la casa de su familia, una parte de las deudas con los comerciantes, algo que contradecía frontalmente la imagen de un estafador frío y calculador. Su angustia parecía genuina y, sin embargo, los hechos probados apuntaban cada vez con más fuerza hacia su implicación. La respuesta a esta contradicción llegó 3 semanas después del robo. El 3 de diciembre, cuando el cochero Casimiro Ordóñez fue localizado en una ranchería a unas 15 leguas al noreste de Durango, cerca del pueblo de Nombre de Dios. Casimiro, un hombre de 50 años, delgado y de hablar pausado, había trabajado durante años como transportista independiente, llevando mercancías y pasajeros entre Durango, Zacatecas y las haciendas intermedias. Su nombre apareció en la investigación cuando un posadero de la salida norte declaró haberlo visto la noche del 11 de noviembre, muy de madrugada, enganchando su carro con una prisa inusual. Llevaba una caja de madera que no correspondía a su equipaje habitual. Casimiro fue trasladado a Durango y compareció ante el juez Rosales el 5 de diciembre. Su declaración fue el golpe definitivo contra Baldomero Sáenz y, al mismo tiempo, la confirmación de que el plan original había sido desviado por alguien más astuto que su creador. Según Casimiro, a principios de octubre había sido contactado por Nemesio Alcocer, a quien conocía de tratos anteriores. Nemesio le propuso un encargo especial. La noche que se le indicara, debía esperar con su carro en un callejón detrás de la casa comercial de Baldomero Sáenz. Alguien le entregaría una caja que debía transportar a un lugar seguro y esconder allí durante 3 semanas. Transcurrido ese plazo, debía entregar la caja a Baldomero, o a quien éste designara, en la ciudad de Torreón, donde Baldomero planeaba trasladarse discretamente para recibir el dinero y desaparecer. A Casimiro le pagarían una suma fija por el transporte y una bonificación adicional al completar la entrega. Casimiro aceptó. La noche del 11 de noviembre, tal como se le había indicado, esperó en el callejón. Poco después de la 1 de la madrugada, Nemesio Alcocer salió por la puerta trasera de la casa comercial cargando la caja de madera. La depositó en el carro, le dio a Casimiro las señas del escondite y se despidió apresuradamente, diciendo que debía ocuparse de otros asuntos antes del amanecer. Hasta ahí, todo se ajustaba al plan que Baldomero y Nemesio habían trazado conjuntamente.
Pero entonces Casimiro contó algo que ni Baldomero ni el juez esperaban. Pocas horas antes de la operación, la misma tarde del 10 de noviembre, Nemesio Alcocer había visitado a Casimiro por segunda vez. Le entregó nuevas instrucciones. Le dijo que el plan había cambiado. No debía esconder la caja durante 3 semanas. Debía abrirla, repartir su contenido en 3 paquetes separados y entregarlos en puntos distintos. Una parte debía dejarla en un convento de las afueras, envuelta en una manta. Otra debía depositarla en la estación de diligencias que salía hacia el norte, con un nombre falso. La tercera parte debía conservarla él mismo, como pago adelantado por su silencio. Nemesio le aseguró que Baldomero estaba al tanto del cambio, que había surgido una complicación de última hora y que el reparto era necesario para despistar a posibles perseguidores. Casimiro, confiando en la palabra del administrador, obedeció. Solo después, cuando las noticias del escándalo llegaron a sus oídos en la ranchería, Casimiro comprendió que Nemesio le había mentido. El cambio de instrucciones no procedía de Baldomero, procedía exclusivamente de Nemesio Alcocer, que había visto en el elaborado plan de su patrón una oportunidad perfecta para enriquecerse sin dejar rastro. Nemesio había entendido algo que Baldomero, cegado por su propia inteligencia, no había previsto. Si el sistema funcionaba, si las 6 visitas nocturnas lograban contaminar los recuerdos de los testigos y volver inutilizables sus declaraciones, nadie sería capaz de reconstruir lo sucedido. No solo los verdaderos ladrones quedarían impunes, también sería imposible probar quién se había quedado el dinero, quién había traicionado a quién, o si acaso había existido una traición. Baldomero había construido un crimen perfecto en el que nadie podría confiar plenamente en su propia memoria, y precisamente por eso él mismo se volvió incapaz de demostrar que su propio cómplice le había robado. Para acusar a Nemesio Alcocer, Baldomero habría tenido que confesar que todo, el robo, las capas, los actores, las visitas, el encierro de Matías, había sido planeado por él, y esa confesión lo habría llevado directamente a la cárcel. La trampa se había cerrado sobre su creador. Baldomero Sáenz, el hombre que había diseñado un sistema para que nadie pudiera confiar en su memoria, se encontró atrapado en el mismo laberinto de incertidumbres que había construido para los demás. Podía gritar que Nemesio lo había traicionado, pero carecía de pruebas. Podía señalar a los actores, pero ellos solo sabían que habían sido contratados para imitar a un guardia. Podía culpar a Casimiro Ordóñez, pero Casimiro se había limitado a cumplir las instrucciones de quien creía que era el representante legítimo de la operación. Baldomero era, a la vez, el arquitecto y la víctima de su propio mecanismo. El expediente del caso, que llegó a ocupar 3 gruesos legajos en el archivo de la jefatura política, no terminó con una condena ejemplar ni con un acto de justicia poética. Terminó como suelen terminar los asuntos que involucran a hombres poderosos y a verdades incómodas, con un silencio pactado y una dispersión de culpas que dejó a casi todos insatisfechos. Baldomero Sáenz nunca fue procesado formalmente por el robo. El juez Rosales, presionado por las amistades comerciales del acusado y por la ausencia de pruebas concluyentes que pudieran presentarse en un juicio sin exponer las vergüenzas de toda la comunidad mercantil de Durango, optó por archivar las actuaciones principales y permitir que las partes llegaran a acuerdos privados. Baldomero devolvió a los comerciantes parte del dinero desaparecido. Nunca se supo si con fondos propios o con préstamos de terceros, y poco después abandonó Durango con su familia. Se instaló en la ciudad de Chihuahua, donde intentó rehacer su vida comercial con un éxito modesto y una reputación que nunca volvió a ser la misma.
Murió en 1891, a los 74 años, y en su obituario, publicado en un periódico local de escasa circulación, no se mencionó el episodio de Durango. Nemesio Alcocer jamás fue localizado. Las investigaciones posteriores sugirieron que pudo haber cruzado la frontera hacia Texas, aprovechando el caos de los últimos meses del porfiriato incipiente, pero ningún documento migratorio confirmó esta hipótesis. Algunos investigadores aficionados que revisaron el caso en los años 60 del siglo XX encontraron referencias a un hombre de nombre similar que regentaba una pequeña tienda de ultramarinos en El Paso del Norte, pero los registros eran fragmentarios y la pista se desvaneció. Lo único seguro es que Nemesio Alcocer desapareció con la mayor parte del dinero y que su nombre se convirtió en una leyenda oscura entre ciertos círculos de comerciantes del norte de México, una advertencia susurrada sobre los peligros de confiar ciegamente en los administradores. Casimiro Ordóñez, el cochero, permaneció en Durango tras declarar ante el juez Rosales. Su colaboración con la investigación le valió un trato benigno y nunca fue acusado formalmente de complicidad. Sin embargo, su reputación quedó dañada de manera irreversible. Los vecinos lo evitaban. Los comerciantes no le encargaban transportes. Pasó los últimos años de su vida trabajando como peón en una hacienda cercana y falleció en 1884, a los 58 años, de una infección pulmonar que, según el acta de defunción, se complicó por la falta de atención médica. Los actores que representaron a Matías aquella noche desaparecieron de Durango poco después del escándalo. Los hermanos Bustamante dijeron que los tres hombres habían abandonado la ciudad por separado en las semanas posteriores al robo, antes de que las autoridades pudieran interrogarlos formalmente. Lázaro Monroy, el director de la compañía, se desentendió del asunto, alegando que él solo había aceptado un encargo legítimo de asesoría teatral. La Gran Compañía Dramática de Variedades del Bajío siguió su ruta hacia el norte y nunca volvió a presentarse en Durango. Las capas fueron recuperadas parcialmente. Una apareció en una habitación de hospedaje cercana a la estación de diligencias, abandonada sobre una silla con el forro aún húmedo de sudor. La segunda fue encontrada semanas después en un puesto del mercado, donde alguien la había vendido por unas monedas. La tercera, la que Marcelina Obregón vio en su visitante nocturno, nunca fue localizada. Y fue precisamente una de las capas recuperadas, la que apareció en la hospedería, la que contenía una revelación final que dio al caso su dimensión más perturbadora. Adelaida Moncada, la costurera propietaria del taller, recibió las dos capas recuperadas para examinarlas. Quería determinar si eran las mismas que su taller había confeccionado meses atrás para el evento municipal. Al desmontar el forro de la primera, la que había aparecido en la hospedería, encontró algo que la dejó sin aliento. En la tela interior, cosidas con un hilo fino y una caligrafía diminuta, había 6 frases. Cada frase estaba bordada con una puntada diferente, como si hubieran sido añadidas por manos distintas o en momentos distintos, pero su disposición era ordenada, casi meticulosa. Las frases decían caballo, carroza, ventana, abrigo, 2 hombres y callejón lateral. Eran exactamente las imágenes que cada uno de los 6 testigos había mencionado en sus declaraciones como parte de la conversación con el falso Matías. El caballo que Teófilo Arreola dijo haber oído mencionar, la carroza que doña Herminia Luján recordaba, la ventana rota de Renato Fierro, el abrigo claro que el falso Matías había descrito al carpintero, los 2 hombres que Marcelina Obregón aseguró que el visitante le había mencionado, el callejón lateral del que el supuesto agente habló a Isidoro Ceballos. Cada detalle había sido preparado de antemano,
cosido literalmente en el forro de una capa, como quien anota las instrucciones de una función teatral. Pero había algo más. Debajo de las 6 frases, en la parte inferior del forro, Adelaida encontró una 7ª línea, cosida con un hilo más oscuro, casi imperceptible contra el paño negro. La frase decía: «Él llevaba el dinero». Ningún testigo había mencionado esa frase. Ninguno de los 6 vecinos recordaba que el falso Matías hubiera dicho nada parecido. La 7ª frase no correspondía a ninguna de las imágenes sembradas en los interrogatorios. Pertenecía a una 7ª visita que por alguna razón nunca se produjo. O quizás sí se produjo, pero a una persona que jamás fue interrogada, que jamás se presentó ante el juez Rosales, que jamás contó a nadie lo que había visto u oído aquella madrugada. Una persona que, según el plan original, debía haber recibido al verdadero portador del dinero, al hombre que había vaciado la caja de Baldomero Sáenz, mientras los actores recorrían la ciudad sembrando recuerdos falsos. Adelaida comunicó su hallazgo al juez Rosales, que ordenó una nueva ronda de interrogatorios para identificar al 7º destinatario. Se revisaron los padrones de vecinos del centro de Durango. Se interrogó a serenos, cocheros, empleados de las casas comerciales, tenderos y artesanos. Se buscó a cualquier persona que recordara haber visto u oído algo extraño aquella noche. El resultado fue un silencio absoluto. Nadie más se presentó. Ningún testigo adicional apareció. El nombre del 7º destinatario, al igual que el paradero exacto del dinero desaparecido, quedó para siempre en la zona oscura del caso, esa región de los archivos judiciales donde las preguntas superan con mucho a las respuestas. Matías Valdés fue reinstalado en su puesto de jefe de ronda a principios de 1877, después de que el juez Rosales emitiera un dictamen que lo exoneraba de toda responsabilidad en el robo. Recibió disculpas formales de la jefatura política, pero el daño a su vida personal y profesional fue profundo y duradero. Durante años, al recorrer las mismas calles que había patrullado durante décadas, encontraba vecinos que lo miraban con recelo o que bajaban la voz al verlo pasar. Algunos, los que habían sido visitados por sus imitadores, evitaban cruzar la calle cuando él se acercaba. Otros, que ni siquiera habían estado involucrados en el caso, murmuraban a sus espaldas que nadie podía estar seguro de si el verdadero Matías era el que caminaba de día o el que llamaba a las puertas de noche. Lo peor no eran las miradas ni los murmullos. Lo peor, según declaró años después a un periodista que lo entrevistó para un folletín local ya desaparecido, era la sensación de que su propia identidad se había vuelto porosa. Durante el resto de su vida, Matías Valdés siguió encontrando a personas que juraban haberlo visto en lugares donde jamás había estado, en noches que había pasado en su casa, en conversaciones que nunca había mantenido. Algunas de esas personas eran viejos conocidos que, al saludarlo, le decían cosas como «gracias por el aviso de aquella noche» o «nunca olvidaré lo que me dijo usted en mi puerta». Matías dejó de corregirlos. Resultaba más fácil asentir, bajar la barbilla, alzar las cejas, el mismo gesto que sus imitadores habían aprendido a replicar, y seguir caminando como si, en efecto, recordara aquello de lo que le hablaban. La salud de Matías se deterioró lentamente. En 1883, a los 51 años, solicitó la jubilación anticipada, alegando problemas en la pierna derecha que le impedían realizar las rondas con la frecuencia necesaria. La jefatura aceptó su solicitud y le concedió una pensión modesta. Se retiró a una pequeña casa en las afueras de la ciudad, cerca del camino que conducía al Cerro del Mercado, y allí vivió en soledad durante los últimos años de su vida. Los vecinos de la zona apenas lo veían. Salía poco,
recibía pocas visitas y pasaba la mayor parte del tiempo sentado en un banco del porche, mirando hacia la ciudad como quien observa un lugar al que ya no pertenece del todo. Falleció el 19 de marzo de 1890, a los 58 años. El acta de defunción, conservada en el Registro Civil de Durango, consigna como causa debilitamiento general progresivo. Su entierro fue modesto, asistieron pocas personas, un sobrino llegado de Torreón, dos antiguos compañeros de la ronda nocturna y la propia Adelaida Moncada, que nunca había dejado de visitarlo esporádicamente y que, según cuentan, depositó sobre su ataúd una pequeña flor de tela, cosida por ella misma con la misma puntada diagonal que años atrás había empleado para reparar su capa. Adelaida Moncada continuó con su taller de costura durante 2 décadas más. El hallazgo de las frases en el forro de la capa cambió su vida de una manera que ella no había previsto. La noticia corrió por Durango, y durante un tiempo su taller se convirtió en lugar de peregrinación para curiosos que querían ver la capa o escuchar la historia de primera mano. Adelaida se negó a exhibir la prenda y optó por guardarla en un baúl, envuelta en papel de estraza, en el cuarto trasero del taller. Con el paso del tiempo, los curiosos fueron olvidando el caso y la vida de Adelaida recuperó la discreción que siempre había preferido. Pero nunca olvidó la 7ª frase. En las entrevistas que concedió durante los años siguientes, fueron pocas y siempre a periodistas de confianza, Adelaida volvía una y otra vez a la misma pregunta. ¿Quién debía recibir aquella última visita? ¿Quién era la persona que, según el plan original, tenía que ver al hombre que llevaba el dinero? Nunca lo supo. La capa con las frases bordadas permaneció en su poder hasta su muerte, ocurrida en 1911, a los 72 años. En su testamento, legó la prenda a la Catedral de Durango, con la instrucción de que fuera guardada en un archivo reservado y no se exhibiera públicamente. Los responsables de la catedral, sin embargo, declararon haber extraviado la capa durante una de las sucesivas reformas del edificio en algún momento de los años 40. Una nota marginal en el inventario catedralicio, fechada en 1961, reza simplemente «Capa negra con inscripciones, paradero desconocido, probablemente destruida por polilla». Baldomero Sáenz, desde su exilio voluntario en Chihuahua, no volvió a hablar públicamente del caso hasta 1889, cuando un periodista del periódico local, El Eco del Norte, consiguió entrevistarlo en su nueva casa, una construcción modesta cerca de la plaza principal. Baldomero, visiblemente envejecido y quebrantado, insistió hasta el final en que él había sido víctima de una doble traición, la de Nemesio Alcocer, que le había robado a él, y la de la propia ciudad de Durango, que según sus palabras prefirió creer en actores antes que en un comerciante honrado. La entrevista, publicada en la edición del 14 de febrero de 1889, fue recibida con escepticismo por los lectores. Para entonces, la versión aceptada del caso, la que había circulado durante más de una década en mentideros, mercados y portales, era que Baldomero había urdido el robo y había sido burlado por su propio administrador, un desenlace que muchos consideraban irónico y, en cierto modo, justo. Los archivos judiciales del caso permanecieron en la jefatura política de Durango hasta 1958, cuando una inundación dañó parte del edificio y obligó a trasladar la documentación a un sótano provisional. Durante el traslado, varios legajos se perdieron o quedaron inservibles.
Los 3 tomos que correspondían al expediente del 11 de noviembre de 1876 fueron encontrados apilados en un rincón húmedo en 1963, durante una reorganización del archivo municipal. Un funcionario llamado Ramiro Holguín, aficionado a la historia local, los revisó. Los encontró lo bastante interesantes como para rescatarlos del olvido, y los hizo microfilmar con fondos de una pequeña partida presupuestaria destinada a la conservación de documentos históricos. Gracias a esa decisión fortuita, el caso sobrevivió. En 1965, el historiador aficionado Ramiro Holguín publicó un breve artículo sobre el caso en el Boletín de la Sociedad de Historia Regional de Durango. El artículo, de apenas 12 páginas, resumía los hechos principales y planteaba algunas conjeturas sobre el destino final del dinero. Holguín murió 3 años después, en 1968, sin haber logrado despertar un interés sostenido por el caso. Su artículo quedó olvidado en los anaqueles de unas pocas bibliotecas especializadas. En 1967, una sobrina nieta de Adelaida Moncada, llamada Guadalupe Enríquez, encontró entre las pertenencias de su tía abuela una caja de lata con documentos, recibos y algunas notas manuscritas. Entre ellas había un dibujo a lápiz que representaba el interior del forro de una capa, con 7 frases alineadas en columna. Junto al dibujo, una nota escrita con la caligrafía pulcra de Adelaida decía: «La 7ª frase nunca fue dicha, pero alguien la escribió. Eso significa que alguien más sabía lo que iba a pasar. Ese alguien nunca fue encontrado». Guadalupe Enríquez intentó interesar a las autoridades locales en el hallazgo, pero para entonces el caso llevaba más de 90 años cerrado y nadie mostró voluntad de reabrirlo. El dibujo y la nota permanecieron en poder de la familia hasta 1982, cuando fueron donados a una pequeña colección particular que a su vez los perdió en un traslado nunca aclarado. Los documentos microfilmados por Ramiro Holguín siguen siendo, a día de hoy, la fuente principal para quien desee reconstruir los hechos de aquella madrugada de noviembre de 1876. Las actas de los interrogatorios, las declaraciones de los testigos, el testimonio de los hermanos Bustamante, la confesión fragmentaria de Baldomero Sáenz y las notas marginales del juez Rosales forman un conjunto documental que, pese a sus lagunas y contradicciones, permite vislumbrar la forma de lo ocurrido. Pero, como todos los documentos de aquella época, los microfilmes dejan más preguntas que respuestas. ¿Cuántos hombres imitaron a Matías Valdez aquella noche? Las pruebas sugieren que fueron 3, aunque la confusión de los testigos y las contradicciones en las descripciones nunca permitieron establecerlo con certeza absoluta. ¿Dónde está el dinero que Nemesio Alcocer se llevó? La única pista, los 3 paquetes en los que Casimiro Ordóñez repartió la caja, se desvaneció sin dejar rastro. El convento de las afueras negó haber recibido paquete alguno. La estación de diligencias no conservaba registros de encomiendas anónimas para una fecha tan lejana. El tercer paquete, el que Casimiro recibió como pago por su silencio, fue gastado discretamente en los meses siguientes en gastos cotidianos. ¿Quién era el 7º destinatario, aquel al que nunca se visitó? La pregunta siguió sin respuesta durante más de un siglo. Algunos investigadores posteriores especularon con que la 7ª visita estaba reservada para el propio Nemesio Alcocer, como una coartada adicional en caso de que el plan fallara. Otros sugirieron que quizás sí se realizó, pero que el destinatario fue alguien que jamás supo que había sido parte de un plan, alguien que vio a un hombre alejarse con un bulto bajo la capa y pensó que era un vecino madrugador o un comerciante camino del mercado.
La mayoría de los que estudiaron el caso coincidieron en que probablemente nunca se sabrá. El paso del tiempo no ha borrado del todo la memoria del caso en Durango. Los más viejos del centro histórico aún recuerdan haber oído a sus abuelos mencionar al guardián partido, un apodo que le quedó a Matías Valdés mucho después de su muerte. En algunas casas de la calle Negrete, cuyas fachadas de cantera y adobe apenas han cambiado desde el siglo XIX, los actuales inquilinos han reportado, en conversaciones informales con cronistas locales, una sensación difícil de describir. No es miedo, no es presencia, es una especie de eco, una reverberación de algo que ocurrió hace mucho tiempo y que de algún modo sigue ocurriendo en el plano inclinado de la memoria colectiva. Hay quien dice que, en las noches de noviembre, cuando el viento baja del Cerro del Mercado y las calles del centro se vacían y los faroles eléctricos parpadean con la misma luz incierta que tenían los antiguos faroles de aceite, se puede sentir el paso de un hombre que arrastra una pierna, pero no se sabe cuál, porque quienes lo han sentido caminar nunca se ponen de acuerdo. Unos dicen que arrastra la derecha, otros la izquierda, y hay incluso quien jura que no arrastra ninguna, pero que al alejarse deja tras de sí la sombra de una cojera que no pertenece a un solo hombre, sino a varios, o a todos, o a ninguno. La última palabra documentada sobre el caso no está en los archivos judiciales, ni en los microfilmes, ni en las notas dispersas de Adelaida Moncada. Está en una carta que Matías Valdés escribió en 1888, 2 años antes de su muerte. La carta, dirigida a un sobrino cuyo nombre no se conserva, fue encontrada en 1969 entre los papeles de una casa derribada en las obras de ampliación de la avenida principal de Durango. Estaba doblada en 4 partes, amarillenta y quebradiza, y en ella Matías se despedía de su sobrino con unas palabras que bien podrían servir de epitafio para todo el caso. Nunca supe cuántos fueron. Nunca supe si aquello que vi al entrar en el depósito era una sombra o un hombre. Pero sé que en algún lugar de esta ciudad hay alguien que aquella noche debía recibir un mensaje y nunca lo recibió. Quizás ese alguien sigue esperando. Quizás ese alguien era yo. Fin de la narrativa.